Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la segunda entrega de nuestro especial recopilatorio de 1 hora de duración con las historias más impactantes y oscuras que hemos escuchado en el canal, ocurridas con todo lo referente a lo sagrado, los cuales tienen un sabor especial, ya que en ellas se junta lo más divino con lo espectral. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Escribo para contarte un relato de manera anónima, el cual me ocurrió hace algunos años, y del cual no había querido hablar con nadie. En primer lugar, porque mi círculo familiar es muy religioso, y esto me podría causar problemas con ellos, además de que claramente no me creerían. Y en segundo, porque mi círculo social de conocidos y amigos es totalmente ateo, y paradójicamente, tampoco me creerían. Por todo eso, había decidido mantener esta experiencia en secreto. Sin embargo, hace poco descubrí tu canal, y al escucharte y ver el respeto y confianza de los miembros de la comunidad, me animé a compartir este relato con ustedes. Así que sin más introducción, esta es mi historia. Todo inició hace aproximadamente 5 años, cuando llevaba poco de haber llegado a la ciudad. En ese entonces, me aventuré a venir por una oferta de trabajo, dejando atrás a mis amigos y a mi familia. En los primeros meses de haber llegado, todo me estaba saliendo de maravilla. Mi nuevo empleo era apasionante y bien pagado. Vivía en un lugar no lujoso, pero sí muy tranquilo. Visitaba museos, plazas y cines de la ciudad, y ya tenía un pequeño grupo de amigos, quienes me aceptaban tal como soy, sin los clásicos prejuicios de la gente de provincia. Podría decir que hasta ese momento estaba viviendo mi gran sueño personal y profesional, pero todo cambió un sábado por la noche, cuando estaba a punto de irme a dormir, después de haber pasado un día maravilloso con mis amigas. ¿Hola? ¿Sandra? ¿Eres tú? Hola. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Estamos bien, Sandra. Solo llamo para decirte que esta tarde mi mamá al fin pudo invocar a un ángel. ¡Lo logró! Mi mamá logró invocar a un ángel. Cuando escuché eso, no sabía qué pensar exactamente, ya que mi madre es una mujer católica de toda la vida, chapada a la antigua, y desde pequeños nos contaba que cuando era niña, ella podía hablar con un ángel, solo que la historia que nos narraba se tornaba un poco turbia cuando nos detallaba todo lo que supuestamente había hecho aquel ser, cuando ella era tan solo una niña. Después de darme esa noticia, le pregunté a mi hermana a qué se refería y que me diera más detalles de lo que había sucedido, ya que temía que mi madre se estuviera volviendo loca, después de pasar toda una vida defendiendo la veracidad de aquella historia y de su obsesión con la religión. Pero después de que mi hermana comenzó a contarme todo lo ocurrido, bastaron unos cuantos minutos para entender que lo que estaba pasando en esa casa no era una situación normal, por lo que en verdad me preocupé, ya que entre otras cosas, me contó que mi madre había invocado al ángel con un ritual que recibió vía internet, y que después de hacer aquel ritual, el ángel las había visitado físicamente en la casa. Incluso me dijo que ella misma también lo había visto. Después de conocer toda la historia completa, le dije que se tranquilizara y que hiciera lo mismo con mi madre,
ya que al teléfono mi hermana se escuchaba realmente emocionada y hasta cierto punto alterada, y ella me contó que mi madre estaba totalmente eufórica, al grado de que llevaba 2 días sin dormir, y que solo repetía en todo momento que debía hacer todo lo que el ángel le pidiera, hasta que llegara el momento de enviarlo con alguien más, tal como él se lo había pedido. Además, mi madre también estaba obsesionada con leer el rosario todos los días, en distintos horarios, y en específico, a las 3 de la mañana. Cuando colgué, no podía creer lo que me estaba pasando, ya que los recuerdos de mi infancia y adolescencia habían regresado de un momento a otro, sobre todo aquellos años de sufrimiento, cuando nos obligaban a rezar, a ayunar y guardar silencio por horas, porque según mi madre, Dios y sus ángeles así lo querían. Pero también estaba preocupada por mi hermana y mi madre, quienes vivían solas desde hace varios años, después de que mi padre también se cansara de aquella vida, solo que a diferencia de mí, él sí desapareció por completo. Por toda esta situación, pedí un permiso urgente en mi nuevo trabajo, y el lunes de la siguiente semana ya estaba llegando a mi pueblo, en lo más recóndito del estado de Oaxaca. Cuando llegué a la central, tomé un taxi para ir a la casa de mi madre, y cuando estuve a unos metros de llegar, me di cuenta que algo no estaba bien. La puerta, las ventanas y fachada de la casa estaban adornadas de papel y listones de color rojo y morado, además de que había varias cruces clavadas y colgadas en todo el exterior del lugar. Afuera también había una larga fila de personas, fácilmente unas 50 o más, quienes parecían estar esperando su turno para pasar al interior de la casa de mi madre. Cuando por fin pude abrirme paso entre el gentío, entré a la casa y después de saludar a mi hermana, le pedí que me contara todo lo que estaba pasando. Ella, con una notoria felicidad, me dijo otra vez que mi madre por fin había podido invocar al ángel, que lo había logrado un viernes por la noche, después de hacer el ritual que había recibido vía internet. Al preguntarle sobre el ritual, me dijo que mi madre le contó que alguien le había compartido un video en un grupo de oración de Facebook, que era alguien que ella no conocía, pero que la persona parecía saber mucho de ella, ya que además de hablarle por su nombre de pila, le dijo que él tenía un ritual perfecto para lograr lo que siempre había querido, y que su ángel, el ángel que había estado con ella desde pequeña, estaba listo para visitarla. Después de eso, mi hermana me dejó en mi antiguo cuarto y se fue a ayudar a mi madre, quien atendía personalmente a todas las personas que llegaban a verla. Algunas la buscaban para que les leyera el futuro, otras para que las contactara con algún familiar fallecido, y las demás para pedirle que les pasara al ángel, diciéndole que ellas estaban dispuestas a hacer todo para recibirlo en su casa. Toda esa tarde estuve sola en mi vieja habitación, pensando en todo lo que estaba pasando y escuchando oraciones y lamentos de las personas que entraban en la casa, además de un fuerte olor a incienso, con un aroma que nunca había olido en mi vida, el cual me producía un malestar general y dolores de cabeza. Por la noche, cuando todas las personas se fueron, por fin pude ver nuevamente a mi madre, después de 5 años de vivir lejos de ella. Pero en cuanto la vi, noté algo extraño en ella, sobre todo en sus ojos y en su sonrisa, ya que ambas no parecían pertenecerle y eran totalmente distintas a sus ojos y sonrisa de toda la vida. Era una situación muy extraña, pues era como si su rostro
lo estuviera compartiendo con alguien más. Qué bueno que viniste, hija. Ya te estaba esperando. El ángel me dijo que vendrías. Cuando me dijo eso, me quedé totalmente confundida, ya que yo no les había dicho nada sobre mi llegada, pero no le tomé importancia. Sin embargo, lo que dijo después me dejó totalmente sorprendida. Hija, espero que te esté yendo bien en tu nuevo trabajo. Mi ángel me ha contado que te quieren mucho, pero también me dijo que tus amigas, Isa, Jazz y Pao, están un poco preocupadas por ti, porque no les avisaste que vendrías para acá. Además, él dice que esta última semana te ha estado visitando, que él fue el que jaló tu pie la semana pasada, cuando estabas dormida en tu habitación. Cuando escuché eso, me quedé prácticamente helada, porque todo lo que me había dicho era real, desde el nombre de mis amigas hasta aquella extraña situación que viví esa noche, cuando me despertó la sensación de una mano fría y huesuda, justamente tocando y jalando mi pie, y yo, obviamente, no les había contado nada de eso, ni a ella ni a mi hermana. Aún así, no quise decirle a mi madre que tenía razón, ni siquiera le mostré un poco de sorpresa al escuchar lo que me dijo, ya que hasta ese punto seguía pensando que quizá estaba pasando por un episodio de alguna enfermedad mental. Esa noche, mi madre compró algo para cenar, y platicamos las tres por un par de horas. En la charla, me contó los detalles del ritual, el cual incluía velas blancas, rojas y negras, sal, frutas, comida, alcohol y aquel horrible incienso, y otros elementos que no contaré, por seguridad de todos ustedes, además de una extraña oración que mi madre tenía anotada en una hoja de papel, de la cual tampoco puedo compartirles ni una sola palabra, ya que estaba escrita en un idioma que desconocemos, y leerla podría ser tan peligroso como lo fue para mi familia. Cuando terminamos de cenar, todos nos subimos a nuestros cuartos, aunque yo era la única que intentaba dormir, porque mi madre y mi hermana estaban preparando todo para recibir la visita de los creyentes al día siguiente, además de que mi madre debía rezar el rosario a las 3 de la mañana, tal como su ángel se lo había pedido. Yo estaba muy cansada por el viaje, por lo que me quedé dormida casi después de que me acosté. Pero unas horas después, unos golpes en la puerta me despertaron. Cuando abrí los ojos, tomé mi celular de inmediato y me di cuenta que eran las 3:30 de la mañana. Como pude, me puse mis tenis y me asomé por la ventana para ver quién estaba tocando. Y cuando moví aquellas gruesas cortinas, lo vi por unos cuantos segundos. Era una persona, o mejor dicho, un ser de aproximadamente 2 metros de altura, con piel color gris, vestido con sombrero y una larga gabardina, y en su espalda parecía tener un par de alas, pero estas no eran como las que se le suelen atribuir a los ángeles, ya que sus alas no tenían plumas, solo estaban conformadas por una amplia y delgada membrana, color negro, como la de los murciélagos. En esa ocasión, lo pude ver solamente por unos cuantos segundos, porque cuando me asomé, vi claramente cómo pasó a través de la puerta de la casa, sin que nadie le abriera. Después, comencé a escuchar a mi madre, quien gritaba emocionada: «Bienvenido, bienvenido, mi señor, bienvenido seas a tu casa». Después de decir eso, escuché claramente los pasos del enorme ser que había entrado en la casa.
El sonido de sus pisadas era parecido al que hacen las aves cuando golpean sus pezuñas con el piso. Mientras aquel ser avanzaba lentamente, mi madre gritaba una oración en aquel idioma desconocido. Mientras tanto, yo, temblorosa y totalmente asustada, abrí la puerta de mi recámara para ir rápido a la sala y ver qué era lo que estaba sucediendo. Pero cuando llegué, solamente vi a mi madre, sentada en la silla donde atendía a las personas que visitaban la casa. Y por más que busqué, en ningún lado encontré rastros de aquel ser que había entrado hace unos cuantos segundos y que yo misma vi. Mi madre solo estaba sentada, con la espalda totalmente recta y con los ojos cerrados, como en trance. Y cuando estuve a unos metros de distancia, una voz dentro de ella me dijo: «Hola, Sandra. Bienvenida seas a mi casa». La voz que salió de la boca de mi madre era ronca y masculina, y las facciones de su rostro también habían cambiado. Se habían vuelto más toscas e intimidantes. Yo solo me quedé en estado de shock, mirándola fija y temerosamente, sentada en aquella silla, con esa tétrica sonrisa y con sus ojos completamente cerrados. Ante aquella escena, solo intentaba explicarme a mí misma qué era lo que estaba sucediendo, cuando de pronto la voz de su interior prosiguió: «Pídeme lo que quieras, Sandra. Yo te lo puedo dar. ¿Quieres dinero? ¿Una pareja? ¿Autos? ¿Lujo? Yo puedo concederte todo lo que desees. Pero también puedo quitar de tu camino a cualquiera de esas personas que te molestan mucho, como tu compañera de trabajo, la lambiscona esa, o tu vecina, a quien odias por tener lo que tú no puedes. Lo único que tienes que hacer es creer en mí. Acéptame en representación de Dios y arrodíllate ante mi presencia». «Tú no eres un ángel y tú no eres la representación de Dios», le grité sin pensar en todo lo que estaba diciendo, contestando casi instintivamente ante el discurso de aquel ser. Tras escuchar mis palabras, mi madre, aún aparentemente poseída por aquel ser, comenzó a bufar como un animal, sacando espuma blanca por su boca y abriendo totalmente sus párpados, mostrándome sus ojos totalmente en blanco. La silla en la que estaba comenzó a temblar fuertemente, como si una fuerza extraña la estuviera moviendo, y unos segundos después, sin saber cómo era posible, la vi levitar. Vi el cuerpo de mi madre flotando por encima de la silla, con los brazos y las piernas totalmente abiertas, como si fuera una marioneta o un muñeco de trapo. Aquella fue una de las escenas que me siguen perturbando hasta la actualidad, ya que cuando sucede algo como esto, no piensas en nada, tu cuerpo solo reacciona, debido a que el miedo se apodera completamente de ti. Después de unos cuantos segundos de verla flotando, totalmente paralizada en el aire, simplemente cayó, como si su cuerpo no tuviera vida o conciencia propia, como si su cuerpo se tratara solamente de un pedazo de carne. Yo le grité a mi hermana de inmediato, y cuando llegó, entre las dos levantamos a mi mamá para sentarla en la silla e intentar hacerla volver en sí,
dándole un poco de alcohol para oler y echándole aire en su cara. Unos minutos después, con una fuerte bocanada de aire, mi mamá regresó en sí y su cuerpo reaccionó de inmediato, moviéndose como si su cuerpo hubiera recibido un fuerte golpe. Fue como si su alma hubiera regresado justo en ese momento. ¡El ángel! ¡El ángel! ¿Dónde está el ángel?, decía mi madre, totalmente afligida y buscando por todos lados con su mirada. «Ese no es ningún ángel, mamá. Mírate nada más cómo estás», le dije. Y ella me respondió: «Tú tienes la culpa, Sandra. Tú hiciste que se enojara y que se fuera. Quiero que te vayas mañana mismo, porque tú me envidias. Tú me envidias porque yo sí pude invocar a un ángel y tú no». Después de escuchar eso, me subí enojada, triste y frustrada a mi recámara. No podía entender qué era lo que estaba pasando, ni por qué me trataba así mi propia madre, y sobre todo, no entendía cómo ella y mi hermana creían que aquello podía ser un ángel, porque yo no soy religiosa, pero claramente, eso que poseyó a mi madre no era un ser de luz, y mucho menos alguien o algo que está relacionado con lo divino. Esa noche no pude conciliar el sueño, y en cuanto amaneció, me salí de la casa para rentar un cuarto en el único hotel que tiene aquel pueblito. Una vez ahí, me puse a buscar todo lo relacionado a los rituales de invocación de ángeles, en foros, páginas y redes sociales. Me pasé casi toda la mañana y gran parte de la tarde leyendo sobre decenas y decenas de rituales, pero ninguno era tan raro y oscuro como el que había hecho mi madre. Cuando más investigaba, me daba cuenta de la gran cantidad de rituales que hay en Internet, cuyo objetivo era el de invocar a supuestos ángeles. Y sobre todo en los foros, había cientos de testimonios de personas que los habían hecho y a quienes las cosas les habían salido mal. Los casos iban desde pequeñas consecuencias, como escuchar cosas que se mueven en sus casas, hasta las peores tragedias que se puedan imaginar, pero hasta ese momento, nada parecido al caso de mi madre. Justo cuando me iba a dar por vencida, pude encontrar un foro en inglés, donde un usuario anónimo describía el mismo ritual que me había contado mi hermana días atrás, así como los mismos sucesos que estaban ocurriendo en casa de mi madre. Pero lo más perturbador fue que en los comentarios de ese posteo había cientos de testimonios de personas que habían vivido la misma experiencia. En resumen, siempre recibían el ritual por internet, de parte de un desconocido. Después, la persona en cuestión creía tener poderes sobrenaturales. Y finalmente, las víctimas terminaban muy pero muy mal. Unas no vivían para contarlo, mientras que otras quedaban con serias consecuencias psicológicas después de la visita de aquel supuesto ángel. En ese mismo posteo, uno de los usuarios compartió lo que él consideraba la única forma de alejar a este ente. En el texto, explicaba que se trataba de un tipo de demonio o ser oscuro, denominado como arconte, que se alimentaba de la fe ciega de las personas y de su hambre de ser reconocidas y de tener poder y control sobre los demás. De acuerdo al autor, este demonio era uno de los más débiles y fáciles de invocar, pero por ese mismo motivo era uno de los más efectivos, pues lograba hacer daño de manera rápida para posteriormente mudarse a otra casa o cuerpo, esto a diferencia de los demonios de más altos rangos.
quienes tenían un proceso más complejo, pero su daño era más letal y prácticamente son imposibles de frenar y erradicar. Según él, la única forma de librarse de las horribles consecuencias del demonio que había invocado mi madre era pasárselo a alguien más, de la misma forma en la que le había llegado a ella y bajo las reglas explícitas del demonio. Aquella estrategia podía parecer cruel para la siguiente víctima, pero el autor del posteo recomendaba que una buena forma de hacerlo era mandando el ritual al azar y dejando que la mala fortuna hiciera de las suyas, sin tener el remordimiento de destruir la vida de alguien cercano o aún conocido. Al principio, yo no estaba de acuerdo con esta acción, pero esa misma tarde vi que la fila de personas afuera de la casa de mi madre ya era más larga, pues el número de creyentes duplicaba o triplicaba al que había visto anteriormente, y muchos de ellos venían desde los pueblos vecinos para visitar al famoso ángel. Eso, y lo que había visto la noche anterior, hizo que tomara la decisión de redactar aquel fatal mensaje, donde se ponía el nombre del actual dueño del ángel y donde se tenía que describir el ritual para llamarlo a tu casa y a tu vida. Después de hacerlo, envié el mensaje por internet a nombre de mi madre a un sinfín de foros y redes sociales desde una cuenta anónima, y ese mismo día regresé a casa para pasar la última noche en aquel pueblo, ya que al día siguiente debía regresar a la ciudad para olvidar todo eso y seguir con mi vida. Cuando llegué, mi madre se disculpó por haberme corrido la noche anterior, y después de platicar un poco con ella y con mi hermana, me subí a dormir, esperando que a lo largo de la noche alguien aceptara hacer aquel ritual, para que aquel demonio por fin dejara de atormentar a mi madre y a mi familia. Con esa idea en mente me fui a dormir, esperando despertarme al día siguiente con la noticia de que aquel ser se había ido. Pero la noche no duró mucho para mí, ya que exactamente a las 3 de la mañana nuevamente ocurrió lo mismo de la noche anterior. Primero, me desperté por los rezos de mi madre. Después, escuché nuevamente que alguien golpeaba la puerta. Los golpes eran violentos y desesperados. Yo estaba muerta de miedo, porque justo en ese momento, la cama en la que estaba acostada comenzó a sacudirse fuertemente, y todos los vidrios de la casa se rompieron al unísono. Las luces de la casa también se apagaban y se encendían, y la tele y todos los aparatos electrónicos emitían un horrible ruido, como de interferencia. Al escuchar y ver todo aquello, mi madre detuvo su rosario y comenzó a gritarnos para que bajáramos a la sala con ella. Cuando bajé, mi madre y mi hermana estaban abrazadas, con una horrible expresión de terror en sus rostros, y totalmente atemorizadas por aquel violento golpeteo de la puerta. Cuando las vi, les grité que no abrieran, que era importante que esperaran hasta que todo eso terminara, que la clave estaba en no abrir la puerta hasta que aquel supuesto ángel se fuera con su próxima víctima. Mi madre no paraba de llorar, por una parte, debido al miedo, pero por otra, por el orgullo de ver que estaba equivocada, al ver que aquel ser claramente no era un ángel y que no tenía buenas intenciones con ella y su familia. Aquella pesadilla duró aproximadamente unos 5 minutos, y después
Poco a poco fueron desapareciendo todas las manifestaciones de aquel demonio. Primero, las cosas dejaron de moverse. Después, la luz se estabilizó. Y finalmente, escuchamos claramente el caminar de aquel ser, con el grotesco ruido de sus garras, golpeando en el piso empedrado del pueblo. Cuando todo terminó, mi madre se fue a su recámara, notablemente decepcionada por lo que había sucedido, y yo subí para preparar todo y dormir un par de horas, porque mi camión salía en la madrugada para viajar de regreso a la ciudad. Varias horas después, cuando por fin llegué a mi destino, las luces de las calles, los autos y las tiendas y centros comerciales me hicieron pensar que todo lo que había vivido en el pueblo había sido una mera pesadilla, porque en esta gran ciudad era imposible que sucediera lo mismo, quizá porque el estrés y ajetreo no dan espacio para los sucesos paranormales, o simplemente porque la gente de ciudad no creía en fantasmas o demonios. Pero no podría estar más equivocada. 2 semanas después de aquella visita a la casa de mi madre, mientras estaba trabajando en la oficina, llegó una de mis jefas directas. Se le veía contenta y empoderada, como nunca la habíamos visto antes, y en cuanto pudo, reunió a todo el equipo de trabajo para contarnos que la habían ascendido a uno de los puestos más altos de la gerencia de aquella empresa. Tras escucharla, todos estábamos sorprendidos, porque era una mujer déspota y muy limitada en sus capacidades, pero bastaron solo unos cuantos meses para que escalara en puestos y sueldo, hasta llegar a una posición muy importante y mediática no solamente en aquella empresa, sino en todo el país. Sin saber cómo, la mujer ya era entrevistada por influencers y medios de comunicación, y en una de esas entrevistas escuché que dijo que parte de su éxito se debía a Dios y a la visita de uno de sus ángeles. En la entrevista también contó que recibió un ritual de parte de un desconocido a través de internet, y que a partir de ese momento su vida había cambiado rotundamente. En ese mismo video también pude notar que ella tenía una enorme pintura en su sala. En ella se podía apreciar un entorno de fuego, parecido al infierno, y entre las llamas estaba dibujado el mismo demonio que había visto en la casa de mi madre, con todo lujo de detalle. Aquella mujer tuvo mucho poder y dinero durante un par de años, pero después se supo que su vida terminó de una manera horrible, de la cual no quiero dar más detalles. En este punto podría terminar mi historia, pero hace unos cuantos meses, este mismo ángel, en forma de sombra, ha comenzado a aparecerse en mi cuarto. Yo no entiendo cómo sucedió eso. Quizás se deba a que fui yo quien lo mandé con alguien más y simplemente ha regresado. O posiblemente él siempre estuvo destinado a estar en mi vida. Siempre se aparece por la madrugada y siempre está parado justo en los pies de mi cama. Al principio, solo se aparecía por unos cuantos minutos y parecía disfrutar ver cómo me asustaba, pero después ha comenzado a interactuar conmigo, diciéndome que lo acepte en mi vida, que él me dará muchas riquezas y poder, o que lo envíe con alguien más. Pero eso sí, me asegura que no tengo mucho tiempo para elegir. Hasta este momento en el que estoy escribiendo este relato, no he tomado una decisión y siento que el tiempo se me está agotando. A veces
Quisiera nunca haber recibido aquella llamada de mi hermana, para nunca haber conocido a aquel ser. Pero otras, pienso en todo lo que podría lograr con su ayuda, o en el castigo que le podría enviar a alguien más que en verdad se lo merezca. Pero no sé qué hacer. En verdad, no sé qué hacer. ¿Ustedes qué harían con esta bendición o maldición en sus manos? Yo, como les dije, estoy muy confundida, pero lo único que sé es que pronto deberé tomar una decisión. Y si sigo viva, les contaré también qué fue lo que elegí y qué fue lo que sucedió. Así que por favor, solo deséenme suerte. Mucha, pero mucha suerte. El culto a la Virgen Negra de Polanco. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Paola. Personalmente, ni mi familia ni yo solemos hablar de los temas paranormales de forma abierta, porque en general todos creemos en estos fenómenos e incluso los hemos presenciado, pero solo acostumbramos compartir nuestras experiencias entre nosotros, en familia. En primer lugar, para evitar los juicios de las personas que nos rodean, y en segunda, para mantener cierto grado de respeto con nuestros similares, porque nuestra familia tiene varios negocios en el país, y en estos niveles es importante mantener dos vidas, la privada y la pública. Y esta noche te escribo desde la segunda, y aunque mi nombre no es más que un seudónimo, quiero que estén seguros que lo que escucharán a continuación es real y muchas veces ocurre más cerca de lo que ustedes creen. Mi experiencia comienza hace unos 10 años, cuando emprendí mi primer negocio, específicamente una pequeña agencia de publicidad, donde brindaba apoyo de relaciones públicas a las empresas de mis amigos. Y en este mundo, la mayor parte de negocios se cierran en una comida o en una noche de copas. Y así fue como conocí a una mujer cuyas empresas eran un gran sueño para mí, no solamente por el ingreso que representarían a mi emprendimiento, sino también por el renombre que tendrían en el historial de mi agencia. La primera vez que vi a esta chica, a quien llamaremos Majo, fue en un restaurante de Polanquito, donde hicimos clic desde el principio, porque teníamos amigos en común, así como gustos musicales semejantes. Y entrando en temas de negocios, también congeniamos de inmediato, logrando rápidamente un acuerdo de palabra, que semanas después firmamos en papel. Majo era una mujer muy preparada y culta, y con el paso del tiempo, seguimos saliendo como amigas más allá de los negocios. Y una noche, cuando íbamos saliendo de un bar en una zona exclusiva de la ciudad, me preguntó si quería vivir una experiencia distinta, a lo que le dije que sí, pensando que iríamos a tomar o a fumar algo. Pero esa noche, cerca de las 10, ya estábamos llegando a un bar de mala muerte, ubicado en los límites de Tepito y el centro, las cuales son dos de las zonas más peligrosas de la ciudad, para quienes no tengan mayor conocimiento de la Ciudad de México. La verdad es que sí me sentía incómoda, no por la zona en sí, sino por la hora en la que estábamos en ese momento, ya que mi padre me había enseñado a andar por estas zonas para comprar mercancía, pero jamás me había imaginado que andaría en la noche por aquellas calles de las que tanto me habían advertido. Cuando llegamos al bar, noté que la mayoría de trabajadores conocían a Majo, quienes la saludaban con respeto e incluso con cierto grado de temor, refiriéndose a ella como maestra. En ese momento, mientras platicábamos un poco en un cuarto privado del bar, Majo me comenzó a preguntar si yo creía en el mundo paranormal,
a lo que le respondí que sí, pero que no era un tema del que me gustara hablar tanto, lo que pareció no importarle en lo absoluto, porque de inmediato me comenzó a contar su perspectiva sobre el tema, llegando muy rápido a incomodarme, porque me dijo que ella pertenecía a una secta muy especial, donde adoraban a lo que conocían como la Virgen Negra. Según lo que me dijo, esta entidad les hacía favores a muchas personas de alto nivel, como a ella, pero también a muchos comerciantes de la zona en la que estábamos, y por ello tenía un vínculo con esas personas, porque hacía unos meses ella había alcanzado el rango de maestra, lo que le daba muchos beneficios ante los creyentes, y fue en ese momento cuando me invitó a formar parte de dicho grupo, prometiéndome que mis empresas crecerían más rápido de lo que había imaginado. A esa altura, mi incomodidad ya era muy evidente, por lo que solo le dije que lo pensaría, pero que debía regresar a mi casa porque tenía una cena con unos familiares, a lo que Majo aceptó, no sin antes invitarme a la próxima reunión que tendría su grupo en una dirección ubicada en las calles de Polanco. Y en esa ocasión, intentando mantener el acuerdo que teníamos y debido a mi falta de madurez, le dije que sí, que ahí nos veríamos, sin saber que aquello cambiaría mi vida para siempre. Una semana después, el día de la cita llegó y yo estaba buscando la dirección que me había dado, manejando lentamente en mi camioneta, hasta que por fin vi aquella enorme y lujosa propiedad en la que iban entrando un grupo de personas muy selectas que jamás creería que participan en este tipo de eventos. Cuando entré, de inmediato noté que la fachada de la casa solamente era un engaño armado para evitar las miradas curiosas, porque por dentro se trataba de una casona con las características propias de la época colonial, con varias pinturas y esculturas que hacían referencia a deidades que yo desconocía, las cuales claramente no eran mexicas ni pertenecientes a ninguna de las culturas más famosas de nuestro país. Después de unos minutos en la recepción, salieron unos extraños hombres con pinta de guardaespaldas, pero de muy alto nivel, porque en verdad eran muy altos y fuertes, a tal grado que si no les veías la cara, podrías jurar que no eran seres humanos comunes y corrientes. Ellos nos entregaron varias túnicas negras para después pasarnos uno a un salón enorme, el cual dejaba ver un gran valor, no solo por el tamaño y los materiales con los que estaba construido, sino también por su valor histórico, porque como dije anteriormente, parecía ser un centro ceremonial perteneciente a una cultura prehispánica desconocida hasta este momento. Después de que todos ingresamos, comenzó aquella misa, la cual llamaré así porque tenía grandes parecidos con las misas católicas, solo que esta vez el papel de sacerdote lo interpretaba Majo, dejándome ver una parte de ella que no conocía y que jamás imaginé, porque en verdad hablaba con mucha euforia y en determinado momento, después de realizar varias cosas que jamás contaré, comenzó a hacer la invocación de aquel ser al que ella se refería como su madre, y fue en ese momento cuando pidió que trajeran una extraña escultura donde estaba esculpida un tipo de virgen, pero en una versión contraria a las vírgenes que todos conocemos, porque aquella escultura no representaba a un ser humano, más bien a un ser híbrido, parecida a las descripciones que se hacen de Medusa, el temible ser mitológico. Cuando aquella escultura estuvo en el centro de aquel salón, Majo procedió
a realizar un ritual donde estaban involucradas ciertas frecuencias, tanto sonoras como magnéticas, algunos animales y cierto fluido vital del que ustedes ya sospecharán. Y después de aquella aberración, no sé cómo decirlo, Dan, pero aquella escultura comenzó a tomar vida, desbaratándose poco a poco como si solo fuera un tipo de cascarón, para después dejarse ver ante todos los presentes, mostrando aquella extraña apariencia semejante a las vírgenes que conocemos, pero en una versión mucho más oscura y perturbadora. La llamada Virgen Negra era un tipo de entidad cósmica, o así es la única manera en la que puedo definirla, porque su cuerpo era físico y etéreo al mismo tiempo, emanando un tipo de luz y energía que jamás he visto en toda mi vida, la cual parecía absorber la energía vital no solo de las personas que estábamos presentes, sino de cualquier ser vivo que estaba alrededor. La entidad hablaba con un idioma extraño, compuesto de varios tipos de lamentos y gruñidos, asemejándose al esfuerzo que podría hacer cualquier bestia por intentar hablar, solo que aquella lengua dejaba ver mucha autoridad en cada una de sus palabras y emitía una frecuencia tal que hacía que mis oídos estuvieran a punto de reventar. Majo parecía ser la única que le entendía, porque se comunicaba con aquel ser, haciendo los mismos sonidos que ella y hablándole en aquella lengua que debería permanecer oculta para los oídos de todos los seres humanos. La conversación entre Majo y la Virgen Negra duró unos 5 minutos aproximadamente, para después terminar el ritual con aquel extraño ser caminando entre los asistentes, para después comenzar a levitar encima de todos nosotros y finalmente perderse en un destello de luz roja, la cual era imposible de ver debido a su oscura intensidad. Después de eso, uno a uno salimos de aquel salón y de aquella casa para dirigirnos a nuestros respectivos hogares. Cuando iba manejando de regreso a mi casa, no podía creer lo que había visto y de lo que eran capaces, porque lo que ella desconocía era que mi familia también había hecho pactos en el pasado con ciertas entidades, las cuales nos protegieron para salir de Europa para llegar con éxito a este continente. Solo que a diferencia de Majo, nuestros seres no eran tan oscuros como el que ellos acababan de invocar, el cual les puedo asegurar que es una entidad de alto nivel que requiere grandes cantidades de energía. Sin embargo, yo mantuve esto en secreto con Majo, con quien continué manteniendo una relación de respeto laboral, pero de quien me fui alejando poco a poco después de haber rechazado su invitación para unirme a ellos. En los siguientes días, supe que estos hombres y mujeres, en efecto, habían logrado grandes éxitos empresariales y que uno de los comederos energéticos que se le ofrecieron a aquella entidad fueron varios centros de entretenimiento, un par de zonas deportivas y, como se imaginarán, el metro de la Ciudad de México, donde puede mantenerse invisible en la oscuridad de sus túneles. Quise contarles esta experiencia para que sepan que muchas de las apariciones de las que se hablan sobre el metro en realidad son ciertas, ya que estas entidades suelen alimentarse de los bajos instintos de las personas que visitan estos sitios, porque como seres humanos no estamos conscientes del poder que tenemos, el cual puede ser literalmente un manjar para los seres de otra dimensión. Y tal como dije, mi familia hizo ciertos pactos en el pasado,
de los que nos arrepentimos, pero sin los cuales hubiéramos sido exterminados en el viejo mundo, donde se practicaban más tipos de religiones y magia de las que comúnmente se suelen hablar, y mismas que actualmente se practican y siguen vivas entre las personas de poder. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudar al canal. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Antes que nada, me gustaría que mi relato fuera anónimo, porque no me gustaría involucrar a nadie de las personas de las que hablaré, por lo que los nombres aquí mencionados serán completamente ficticios. Dejando en claro esto último, comienzo por platicarles que yo vivo en un pequeño pueblo donde la religión católica es parte fundamental de nuestra sociedad, pues prácticamente no podría imaginar a nuestro pueblo sin las prácticas religiosas. Por este motivo, es común que se tenga una relación muy cercana con los sacerdotes que llegan a las 3 iglesias que tiene nuestro pueblo, así como con los seminaristas que nos visitan, a quienes se les trata con sumo respeto. Sé que esto no es algo que puedan comprender las personas de otros estados, y mucho menos las personas de la ciudad, y hasta cierto punto, para ser honesto, tampoco es algo que me guste mucho a mí, porque este tipo de relación también ha provocado que ocurran ciertos abusos de parte de los clérigos. Por este motivo, en mi familia actual, solemos mantenernos al margen, practicando nuestra religión a nuestra propia forma, no solo por el motivo que les dije anteriormente, sino por algo que viví cuando era más joven y vivía con mis papás. En ese entonces sí tenía que practicar la religión en toda su extensión, aunque no me sintiera cómodo con ello, ya que mis padres eran demasiado creyentes, y esto hizo que tuvieran una relación más cercana con un sacerdote, a quien llamaré David para fines del relato. El padre David solía estar mucho en nuestra casa, ya que mis padres lo invitaban seguido a comer, y en respuesta a ello, el padre los invitaba a muchas actividades religiosas. Personalmente, nunca me hizo algo directamente a mí, pero había algo que no me hacía sentir cómodo con él, sobre todo porque solía cargar muchas protecciones cuando estaba fuera de la iglesia, las cuales no tenían nada que ver con la religión, sino más bien con un asunto esotérico. El padre David convivió con mis padres durante unos 7 años aproximadamente, y después de ello, un día cualquiera, nos enteramos que había dejado la iglesia para supuestamente regresar a su lugar de origen. Tras ello, pasaron unos 5 años en los que no supimos nada de él, pero una noche, justo cuando nos íbamos a dormir, alguien tocó la puerta, y cuando mi padre le preguntó quién era, una voz baja y tímida respondió: «Soy el padre David». Cuando lo escuchó, mi padre se sorprendió y obviamente desconfió, porque su voz se escuchaba distinta, como si intentara fingirla para evitar ser reconocido. Así que para verificar su identidad, mi padre le pidió que dijera sus apellidos, así como la oración especial que él les había enseñado, y de inmediato aquella voz respondió de forma correcta.
por lo que mi padre abrió rápidamente la puerta, debido a que afuera estaba cayendo un aguacero. Cuando entró, nos percatamos que el padre David lucía completamente distinto a la última vez que lo habíamos visto, pues parecía que había descuidado su imagen personal, además de que estaba más flaco y tenía cicatrices en varias partes de su cuerpo. Al ver aquello, mi padre le preguntó si estaba bien y qué le había pasado, pero el padre David se limitó a decirle que solo le diera un poco de agua y algo de comer, que después le contaba todo lo que quisiera saber. Así que después de bañarse y usar ropa limpia de mi papá, el sacerdote comenzó a comer de una forma tan desesperada que parecía que no había comido durante varios días, y una vez que sació un poco su apetito, el padre comenzó a contar todo lo que le había sucedido. Primero, se disculpó, diciéndole a mis padres que no había sido totalmente honesto con ellos, pues había cosas que no les había contado, y una vez que se disculpó, procedió a contar su historia. De acuerdo a lo que nos contó, al principio, cuando llegó al pueblo, realizaba sus actividades tal como se lo habían enseñado en el seminario, pero una noche recibió una extraña visita en la iglesia de unas personas que se identificaron como altos mandos de la religión a la que pertenecía. Estos hombres eran cerca de 15, vestidos como si fueran agentes de policía, con trajes y lentes oscuros, pero solo 2 de ellos fueron los que hablaron con él tras identificarse. En la reunión le dijeron que su iglesia había sido elegida para el resguardo de una gárgola, ya que el pueblo tenía todas las condiciones climáticas para que subsistiera. En ese entonces, el padre David les contestó que no había problema, pues pensaba que se trataba de una gárgola de piedra como las que hay en París. Pero después de firmar el acuerdo, los hombres se dirigieron a una de sus camionetas y en la parte trasera de la misma comenzaron a bajar una enorme jaula que fácilmente podría estar diseñada para un animal de talla grande. El padre estaba completamente confundido con todo aquello, pero los agentes de la iglesia no le permitían hacer ningún tipo de pregunta, de modo que movieron la enorme jaula llevándola al sótano de la iglesia. Ahí, aquellos agentes abrieron la pequeña celda y después comenzaron a bajar a un animal que el padre David describió como un demonio. Cuando contaba esta parte de la historia, el sacerdote se veía notablemente afectado, como si en verdad hubiera vivido un hecho traumante. Se podía notar en sus ojos que no dejaban de llorar, así como sus extremidades que temblaban constantemente, sin control. De hecho, esta parte del relato se le complicaba demasiado, porque de acuerdo a lo que decía, esto era algo que no pertenecía a este mundo y que no debería existir. De acuerdo a su descripción, la gárgola era muy parecida a las esculturas y descripciones que se hacen de ellas, solo que en este caso, aquella bestia no tenía alas, solo era un tipo de mezcla entre un gorila y un reptil, con la gran diferencia de que este animal era capaz de hablar, solo que lo hacía con un tipo de lengua muerta que el padre no era capaz de decodificar, ya que al parecer la gárgola solo se podía comunicar con un par de agentes, quienes tenían una actitud temerosa frente a él. Antes de dejarlo en la iglesia,
los agentes le explicaron al padre sobre los cuidados que debía tener aquella bestia, entre los que se encontraban evitar que le diera la luz del día, así como la instalación de una serie de objetos metálicos que debían estar colocados de cierta forma, de modo que siempre estuvieran emitiendo una frecuencia parecida al sonido que emiten los cuencos tibetanos, solo que estas cosas emitían un horrible sonido que era difícil de soportar para los oídos humanos. Pero lo peor era el alimento que debía consumir esta bestia, el cual me limitaré a decir que era antinatural y violento. Esta situación era uno de los principales motivos por el cual el padre pasaba la mayor parte del tiempo en nuestra casa, así como en las casas de otros creyentes, pues procuraba estar el menor tiempo posible en la iglesia, ya que la presencia de este ser era demasiado perturbadora, tanto sus horrorosos rugidos como el olor que emitía, el cual intentaba disimular con el copal e inciensos que prendían en el altar. Pero el punto de quiebre del sacerdote fue cuando recibió una llamada de sus superiores, donde le decían que el alimento de la bestia tenía que cambiar, pues ahora necesitaba algo más tierno e inocente. Así que una noche tomó lo más que pudo de sus pertenencias y se fue del pueblo, intentando huir del infierno que estaba viviendo. Pero según lo que nos dijo, esto no fue posible, porque por algún extraño motivo, la organización religiosa a la que pertenecía sabía todo de él y fueron siguiendo sus pasos, realizándole constantes llamadas a su teléfono, donde le decían que no se podía esconder, que ellos tenían ojos en todos lados y que sabían dónde se quedaba, por dónde se transportaba e incluso qué era lo que comía. Al principio creyó que esto era un simple recurso para amedrentarlo, pero con el paso de los días comenzó a recibir unas extrañas visitas de parte de unos hombres que él describía como sombras y quienes supuestamente lo podían seguir a cualquier parte a la que fuera, y ellos lo querían capturar por no haber cumplido con su labor con aquella gárgola. Mientras nos contaba eso, mis padres parecían no creerle mucho, hablándole como lo harían con una persona que no tiene el 100% de sus capacidades mentales. Aún así, le dijeron que esa noche podía dormir en la casa y si quería, lo podían apoyar para que buscara la ayuda que él necesitara. Pero en ese momento, el padre se negó, diciéndoles que lo único que quería era contarles la verdad, porque los creyentes tenían que saber qué era lo que se ocultaba en el sótano de aquella iglesia, que él tenía que retirarse, pues aún le quedaba una cosa por hacer aquella noche. Así que después de despedirse, se salió de la casa, asomándose hacia todos lados y asegurándose de que nadie lo viera y de que aquellas sombras no estuvieran cerca. Esa noche fue la última vez que supimos del padre David, y al día siguiente nos percatamos que la iglesia estaba cerrada y acordonada, supuestamente porque había sufrido un robo, así como una vandalización de todas las obras que había en su interior. Y en los días siguientes, el pueblo recibió la visita de varios hombres
vestidos de negro como si fueran agentes o guardaespaldas, quienes parecían recabar información no solo en el lugar de los hechos, sino con todos los habitantes. Y en la noche ocurría lo peor, porque todos en el pueblo comenzamos a ver a aquellas sombras a las que se refería el padre David, las cuales siempre andaban en la oscuridad y se paraban enfrente de las puertas de las casas, como analizando o buscando algo. Pero lo más extraño es que estas sombras no eran seres humanos, ya que parecían transportarse y perderse en la oscuridad, como si fueran un tipo de entes. Semanas después de este acontecimiento, el ganado y los animalitos de granja empezaron a ser atacados, y el presidente municipal y las noticias locales decían que era obra del chupacabras, el cual supuestamente drenaba todo el líquido vital de estos animalitos, así como de los animales de compañía como perros y gatos. Y durante todo este tiempo, varios vecinos hablaron de una bestia que andaba en los alrededores y que solo se acercaba al pueblo por las noches. Esto, obvio, sin saber la versión del padre, pues la mayoría solo lo recordaba como un desertor. En la actualidad, sigo pensando que es difícil creer en todo lo que nos contó el padre, pero lo cierto es que hubo muchas coincidencias con lo que contó y con lo que sucedió después, de lo cual todos fuimos testigos, porque aparte de todo lo que les conté, unos meses después se dio la noticia en el pueblo de que supuestamente habían aniquilado al supuesto chupacabras justo en las orillas del río. Dada la noticia, la mayoría del pueblo fue a ver aquel acontecimiento, entre ellos mi padre y yo, y cuando fuimos, pudimos ver el cuerpo del supuesto chupacabras, el cual era demasiado parecido a la descripción que nos había dado el padre David, y curiosamente, ese mismo día regresaron los hombres de negro, quienes acordonaron la zona y se llevaron al supuesto chupacabras. Meses después, la imagen de aquel ser rondaba por todo internet y por los medios de comunicación, pero curiosamente, en la mayoría de ellos se referían a este hecho como un montaje y como algo falso, pero en nuestro caso ya teníamos el antecedente de lo que nos había contado el padre David, quien al parecer nos quería advertir de todo lo que vendría y quería compartir su experiencia y su verdad, la cual esta noche compartimos con todos ustedes. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? ¿Ya las habían escuchado todas? Espero que sí, y que lo hayan disfrutado en grande, como siempre suelen hacerlo. Si quieren escuchar más historias de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, donde publico un video nuevo todos los jueves, para darles casi una semana completa de horror. El enlace al canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al finalizar el video, les dejaré otro enlace con la entrega anterior de este recopilatorio. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un unicornio. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla,
o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.